tengo el gusto, el honor, el todo de presentar a un personaje muy importante para todos en la etnobiología, consideramos, y es nuestra conferencia magistral inaugural al doctor Alejandro Casas, a quien pido un aplauso otra vez. Tengo la difícil tarea de dar una semblanza de unas cuantas líneas, entonces todo lo que conocen, el amplio currículum del doctor, pues sabrán que es una tarea muy difícil, así que es mínimo, para quienes no lo conocen, pues tengamos una idea de nuestro ponente magistral. Alejandro Casas es biólogo evolutivo y etnobiólogo. Ha analizado las interacciones entre sociedad y naturaleza, adoptando como eje de estudio el manejo de recursos y sistemas naturales. Su enfoque aspira a entender la dimensión sociocultural que influye el manejo, incluyendo conocimiento, tecnología, cultura, relaciones sociales y procesos económicos. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los etnobiólogos mexicanos más reconocidos por su aporte a la teoría y la práctica, mediante más de 100 publicaciones de alta calidad. Presentará la conferencia magistral La etnobiología en México, antecedentes y perspectivas. Adelante. Bueno, muchas gracias a Mariana, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y bueno, quiero agradecer de manera especial a los organizadores del Congreso por la invitación. Confieso que cuando me invitaron no lo dudé, pensé que me iban a invitar a hablar sobre domesticación y pues no, en realidad me invitaron a compartir una reflexión sobre la perspectiva de la etnobiología en México. Entonces, bueno, pues es un toro grande. Pero, pues decidí entrarle y adoptar un marco histórico para tratar de encontrar esos hitos que requiere nuestro trabajo científico en el país. Parece que la historia nos deja al desnudo estas carencias, estas necesidades y decidí adoptar este marco histórico. Bueno, en términos generales hemos definido a la etnobiología como la ciencia. Yo creo que después de escuchar a Víctor deberíamos hablar de un consorcio de ciencias, ¿no?, que estudian las interacciones entre los seres humanos y la diversidad biológica. Es muy frecuente que este enfoque se dirija hacia Homo sapiens, pero en realidad hay que reconocer que más allá de Homo sapiens hay un conjunto de organismos reconocidos como humanos, no solamente Homo sapiens. Y por otro lado, tenemos a un conjunto vasto de organismos, miles de especies de plantas, de animales, de hongos, de microorganismos que constituyen un objeto difuso de estudio en el que todavía tenemos grandes esfuerzos por dilucidar de lo que se trata. Y hay que incluir también en este objeto de estudio a los ecosistemas, a los ensambles de las especies, de esos miles de especies con los que interactúan los seres humanos y también los ecosistemas que los alojan. Porque en última instancia, las sociedades interactúan con la naturaleza a diferentes escalas espaciales y temporales y también a diferentes escalas de organización, desde los individuos hasta los ecosistemas. De manera que el campo de estudio de la etnobiología es sumamente amplio. Este que tenemos aquí es uno de los seres humanos más antiguos reconocidos por los paleoantropólogos
Hace 3 años se descubrió otro Homo naledi en Sudáfrica, más o menos de la antigüedad de este Homo habilis. Los paleoantropólogos han logrado descifrar que estos seres humanos elaboraban herramientas hace más de 2,5 millones de años. Y recientemente estudios muy importantes, multidisciplinarios, interdisciplinarios, entre la neurobiología, la paleoantropología y la lingüística, nos revelan que la elaboración, la fabricación de herramientas de este complejo, conocido como dubayense, involucraron muy probablemente procesos comunicativos de gran trascendencia, porque finalmente estos procesos comunicativos son los que nos llevan a conocer o a descifrar la experiencia del otro en la atención, en el aprovechamiento de recursos, en su manejo. Y este es, en última instancia, el embrión del interés que tenemos los etnobiólogos en el reconocimiento de esta experiencia de los otros sobre el aprovechamiento de los recursos y de los ecosistemas. Este es otro de los seres humanos importantes. Desde luego hay muchos más, pero este tuvo la particularidad de habitar sobre el planeta más de 1 millón de años. Y no solamente perfeccionó la fabricación de herramientas que había iniciado Homo habilis y quizás otras especies, sino que también utilizaron fuego. Esta pareja de Louis y Mary Leakey lograron hacer aportes muy importantes acerca de cómo era la forma de interacción de Homo erectus con su ambiente. Sin embargo, el gran problema con Homo erectus es que fue un migrante muy activo que pobló en unos cuantos cientos de miles de años el viejo mundo. Llegó a Asia, a Europa, y desde luego podemos imaginarnos que en ese proceso migratorio se enfrentaron a múltiples contextos ambientales, a una gran diversidad de recursos en los cuales sin duda la comunicación de las experiencias resultó de gran importancia. Otro de los grandes migrantes en la historia de la humanidad, pues es nuestra especie, Homo sapiens, quien hasta el año pasado era reconocido con una antigüedad de aproximadamente 200,000 años y que en unas cuantas decenas de miles de años pobló todo el planeta, el viejo y el nuevo mundo. Y digo hasta el año pasado porque el año pasado salió publicado un trabajo que estima la antigüedad de Homo sapiens por arriba de los 300,000 años y no en algún lugar de Kenia como se pensaba hasta el año pasado, sino en alguna zona del Magreb. Las consecuencias de este descubrimiento todavía están en proceso. Vamos a ver qué tanto cambia este panorama, pero hasta el 2017 este era más o menos el escenario de las rutas y de la antigüedad de los procesos migratorios de Homo sapiens. Parece que en todo este proceso de colonizar el mundo, la comunicación de los recursos, la forma de aprovecharlos, la forma de manejarlos, resultó una estrategia de sobrevivencia, una estrategia adaptativa de los nacientes sistemas socioecológicos que representaron estos grupos de seres humanos. Y el viraje hacia concebir, digamos, la obtención de información como una estrategia de dominio es relativamente más reciente. Tiene que ver con el nacimiento de los estados,
y con el surgimiento y el florecimiento de las civilizaciones, como veremos un poco más adelante. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, la mayor parte, quizás más de 2 millones de años de esta historia, el conocimiento, la comunicación de lo que se conocía, la comunicación de las experiencias, constituyó un factor fundamental para la existencia de estos seres humanos que nos antecedieron. ¿Cómo eran estos procesos comunicativos? Es muy difícil por el momento descifrarlo. Insisto, hay estudios muy interesantes desde el punto de vista de la neurobiología que hacen inferencias sobre lo que pudo haber sido o pudieron haber sido estos procesos comunicativos. Quizás las huellas más claras de estos procesos comunicativos los encontramos en estas cuevas de hace más de 30.000 años en distintas partes de España y de Francia, que son realmente fascinantes y, sin duda, los legados de los primeros intentos de escritura que dejan testimonios desde hace más de 5.000 años entre los sumerios y los egipcios y aproximadamente 4.000 años en China y la India, en los cuales podemos encontrar algunos vestigios de lo que fue la transmisión de los conocimientos etnobiológicos. Que estos primeros, o que estos esfuerzos tempranos de escritura transmiten conocimientos sobre los seres vivos del entorno, nos lo dejan muy claros estas placas de arcilla de la medicina asiria, en donde podemos encontrar elementos biológicos que están incorporados a la medicina de estas culturas. Pero también entre los asirios encontramos numerosos testimonios del manejo de plantas cultivadas, la polinización del dátil, por ejemplo, y la elaboración de la cerveza, entre otros muchos elementos que hoy son de gran interés para los etnobiólogos. De la misma manera, la pictografía bellísima de los egipcios nos da cuenta de un montón de elementos de seres vivos que fueron incorporados a la medicina y a distintas actividades de las sociedades desde hace más de 4.000 años. Y sin duda, los testimonios de Aristóteles, de Teofrasto, ¿no?, son para nosotros una muestra muy clara de la documentación de los conocimientos de diversas culturas sobre las cuales los griegos, tuvieron influencia y dominio. Y quizás en estos textos podemos encontrar elementos muy claros de cómo esta estrategia de obtener información sobre los otros, sobre la experiencia de los otros, se fue perfilando como un mecanismo de dominio que se afianza en buena medida en las obras que podemos consultar, leer, deleitar en la Roma antigua. Y este es, sin duda, el preámbulo de la España del siglo XV, de la España que llegó a colonizar el continente y que es un verdadero caleidoscopio de culturas y de herencia, de luchas, de dominios, de los cuales Europa fue escenario. Sabemos hoy en día que la España del siglo XV trajo consigo elementos de la cultura griega, de la romana, de la cartaginense, de los judíos, de los celtas y desde luego de los árabes. Y todo ese bagaje cultural se incorporó bajo una estrategia de dominio a lo que eran las culturas del Nuevo Mundo, que se trató
de una interacción de dominio, creo que nadie de los que estamos aquí tiene duda. Se trató de una estrategia de conocer para dominar, y eso fue una estrategia que duró siglos y de las cuales quedan huellas aún hoy en día. Tenemos entre estas obras que se desarrollaron durante el periodo de dominio colonial, sin duda, obras fundamentales que son compendios importantísimos de lo que conocían, de lo que practicaban, de las costumbres que existían en la América en el momento justo previo a la conquista. Y uno de estos documentos fundamentales es el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que es sin duda una obra monumental en la que existe la documentación de una gran cantidad de especies de plantas, de animales, de hongos y también de una gran variedad de fermentos que constituían o que eran parte de la vasta cultura mesoamericana. Otra obra, otro compendio fundamental que todos los que estamos en este auditorio debemos revisar, seguramente la mayoría lo ha hecho, es el Códice de la Cruz Badiano, de Medicinalibus Indorum Herbis, que es realmente fascinante en términos de lo que nos aporta desde el punto de vista pictográfico y también de la información que contiene el documento. Y otra obra también importantísima es esta de Francisco Hernández, la Historia Natural de la Nueva España. Y como esta, hubo otros opúsculos un poco más regionales, pero y que se han ido encontrando en distintas regiones del país y que nos hablan de conocimientos locales, regionales, que proliferaron por toda la Nueva España, y no solamente en México, sino en muchos lugares del continente americano. Es imposible hacer un recuento de todas estas obras, no es el espacio. De aquí brinco hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde hay un salto muy importante en la historia pues de las ciencias en México, en el Nuevo Mundo y en general en Europa. Y es al calor de la Ilustración, del enciclopedismo, del siglo de las luces, en donde encontramos un montón de obras que nos son de gran importancia para el contexto histórico de lo que fue o de lo que llegó a ser la etnobiología un siglo después. Aquí vale la pena destacar la obra de José Antonio Alzate, ¿no?, quien hizo descripciones muy detalladas sobre organismos. En este caso están viendo el ciclo de vida de la cochinilla, ¿no? Y desde luego la obra fundamental que nos legaron Humboldt y Bonpland, que hasta el presente, digamos, tiene una influencia muy importante en el trabajo científico. Hacia finales del siglo XIX, realmente es cuando se cocina, por decirlo así, la etnobotánica y la etnozoología. Es decir, la etnobiología como tal surgió fragmentada. Este fue el proceso de surgimiento de la botánica, de la zoología como áreas separadas, a diferencia del naturalismo que prevalecía, digamos, durante el siglo XVIII, principios del XIX. Es de Candolle, uno de los grandes, digamos, de los que mayormente aportó a esta ciencia de la etnobotánica, y Harshberger,
que fue el primero en utilizar el término de etnobotánica. Igualmente, en el caso de la etnozoología, fue Julius Henderson, hacia principios del siglo XX, quien utilizó este concepto, este término de la etnozoología. Es hacia los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, cuando comienza a utilizarse el término de la etnobiología como conocimiento y uso del entorno natural. Y fueron Casteter y Opler quienes utilizaron por primera vez el término de la etnobiología. Maldonado Kerdel hizo lo mismo hacia los años 40 en México. Y desde luego que en ese contexto es de resaltar el trabajo de Harold Conklin, quien utilizó el término de etnoecología en los años 50 en sus famosos estudios sobre los Hanuno en el sureste asiático. Este concepto que utilizó posteriormente a principios de los 70 Robert Bay, no sé si ande por aquí Robert Bay, utilizó este concepto de la etnoecología para sus estudios con los Rarámuri, y desde luego el gran aporte que ha hecho en esta línea de investigación Víctor Toledo, quien ha hecho sobre todo un aporte en la conceptualización de la etnoecología. Es decir, de surgir fragmentada la etnobiología, hacia los años 30 del siglo XX se logra una recapitulación, una reincorporación sintética, digamos, de los distintos enfoques de investigación. Sin duda, la influencia de los arqueólogos fue muy importante. En los años 60, los trabajos de McNish, de Flannery, de José Luis Lorenzo, de Earl Smith, fueron muy importantes, no solamente porque para la interpretación de lo que estaban encontrando en los restos arqueológicos, ellos mismos incursionaron en la etnobotánica, es el caso de Smith, sino porque además sus hallazgos arqueológicos tuvieron aportes importantes en la comprensión de lo que fue el aprovechamiento de los recursos desde la prehistoria hasta poco antes de la llegada de los españoles. Entonces, este aporte no puede quedarse de lado en esta perspectiva histórica. Y desde luego tenemos el surgimiento de las distintas áreas de la etnobiología en el país, que tuvieron antecedentes pues muy importantes en este trabajo, en los trabajos de Efraín Hernández Xolocotzi, quien sin duda inaugura pues un linaje muy fuerte de etnobiólogos, muchos de los cuales se encuentran en esta sala, y en donde pues conocemos de la influencia que tuvo sobre personajes de la ciencia en México como José Sarucán, como Miguel Ángel Martínez Alfaro. Y existe otro linaje importantísimo que constituye pilar de la etnobiología en México y que fue, digamos, abierta, fundada e impulsada por Arturo Gómez Pompa y varios de nuestros colegas como Víctor Toledo, que se encuentra en esta sala, Salvador Flores, que si bien se formó en El Salvador, llegó a este grupo, o Javier Caballero, que estuvo hoy presente en la mañana en una de las reuniones de los productos forestales no maderables. Otra línea fundacional, digamos, de la etnobotánica en México es la de Richard Evan Schultes, quien fue el profesor de Robert Bay, y toda la línea de estudiosos de la etnobiología que derivan del grupo de Robert Bay, entre ellos, desde luego, Edelmira Linares. Y finalmente habría que mencionar, desde luego faltan más, pero el trabajo fundacional o la influencia fundacional de Jacques Barrot, quien fue el profesor de nuestra querida Montserrat Gispert, y que también
pues ha dado un legado de toda una línea de personas trabajando en la etnobotánica. Desde la etnomicología, desde luego hay que destacar el trabajo de Wasson en los años 50, en 1955 sube a la Sierra Mazateca, conoce a María Sabina y digamos que en ese encuentro se inaugura la etnomicología en México, aunque en realidad Wasson poco más de 20 años antes había iniciado sus trabajos de etnomicología en Rusia. Y en esta línea de investigación, los micólogos tuvieron y han tenido un papel muy destacado. Desde luego el trabajo de Gastón Guzmán y desde luego el trabajo de Joaquín Cifuentes y Ángel Moreno, que no sé si ande por aquí, pero que han sido cruciales en todo este trabajo. Y ese trabajo que ha sido alimentado conjuntamente por el trabajo de etnobotánicos como Cristina Mapes y Javier Caballero, que justamente en estas tierras impulsaron un trabajo de investigación, me parece pionero en la etnomicología, que es el de la etnomicología purépecha, justamente. Y quiero destacar el trabajo de estas personas que están aquí, no porque sean mis cuates, sino porque realmente son personas que constituyen verdaderos motores del trabajo etnomicológico en México. Adriana Montoya, Felipe Ruán, Roberto Garibay, a Felipe por aquí ya lo vieron y a Adriana la estoy viendo desde aquí, a Roberto no lo veo, pero por ahí ya debe andar. En la etnozoología, creo que el trabajo de Maldonado Kerdel, el de Rafael Martín del Campo, como fundacionales son muy importantes. Y aquí tenemos toda una línea de la sub-70, ¿no?, que son formadores de un montón de personas, investigadores que están abonando en esto que, como veremos, se requiere, en esta línea de investigación, que como veremos se requiere todavía un gran esfuerzo. Y no quiero dejar de mencionar la etnomicrobiología, porque como veremos realmente es de las ramas de la etnobiología que está menos desarrollada en el país, pero que tiene en el esfuerzo de Miguel Ulloa y de Teófilo Herrera con este libro, pues un compendio importante, al menos de la perspectiva de los fermentos en el país, ¿no? Hay otras líneas de investigación que se antojan ligadas a la etnomicrobiología, con suelos, con salud, un montón de cosas, pero esta es una línea que necesitamos impulsar más fuertemente, más vigorosamente. Esta es una revisión de cómo estamos, de cómo todos estos actores que forman parte del historial de la etnobiología en México han llevado a cabo sus aportes. Bueno, esta gráfica sintetiza todo lo que pude encontrar en los Scopus en los últimos 20 años, no da para más la base de datos, pero podemos ver una tendencia creciente en los trabajos, en términos generales. Pero también podemos encontrar en esas gráficas ciertos pulsos que tienen que ver con periodos de 5 o 6 años, quiero creer que no tienen nada que ver con los vaivenes sexenales, ¿no? Quién sabe si CONACYT con sus vaivenes esté influyendo, pero eso está ocurriendo. No tengo idea de qué es exactamente lo que esté pasando, pero está pasando. Es decir, el resultado neto es el aumento de los trabajos etnobiológicos, pero esos pulsos están ocurriendo. Algo más interesante que me parece que en términos de ir tejiendo perspectivas, nos lo dice esta gráfica. Las líneas rojas, que pueden con toda claridad distinguir, son los trabajos etnobotánicos. Y vean ustedes que los trabajos etnobotánicos son asimétricamente mucho más numerosos que el resto de los enfoques. Y eso creo que no es nada
de lo que es sentirse orgullosos como etnobotánicos, ¿no? En realidad creo que como etnobiólogos tendremos que visualizar esto como la pauta que tenemos que seguir en distintas líneas de investigación. Es reconfortante ver que los enfoques integradores, como lo es la etnoecología o como lo es la etnobiología, le siguen en importancia a este despunte de la etnobotánica. También los trabajos de la etnomicología están teniendo importancia, sobre todo en los últimos años, y se queda todavía muy abajo la presencia de los etnozoólogos. Me parece que aquí tenemos en una gráfica como esta, desde luego que Scopus, lo sabemos, no registra todo lo que se hace en investigación. Es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Pero sí nos sirve como un punto de referencia de más o menos cómo han estado pues los trabajos de investigación en etnobiología. Entonces, bueno, esta gráfica está concentrada en la etnobotánica, que es la que tiene las barras rojas en la gráfica anterior. Y este trabajo que hicimos junto con Andrés Camus no se concentró en Scopus o no se limitó a Scopus ni a otras de esas bases de datos. En realidad fue un trabajo, no sé si está por aquí Andrés, pero fue un trabajo de años, ¿no? De años, muy minucioso, en el que se revisaron los trabajos de los congresos de botánica y de los congresos de etnobiología. Ahí se representa más fielmente lo que se hace en el país. Y sin embargo, destaca en esta gráfica, que es de 50 años, en los últimos 50 años, destaca la gran asimetría de los trabajos etnobotánicos en las distintas regiones del país. Hay regiones para las que existen muchos trabajos y regiones para las que existen pocos trabajos. Y esto también nos permite identificar las pautas de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos como etnobiólogos. Esta otra es un poco más dramática porque nos habla de los trabajos etnobotánicos en ese mismo periodo y cómo están distribuidos entre los distintos pueblos originarios. Y lo primero que podemos visualizar es que la gran cantidad de trabajos está concentrada en 15 grupos originarios. En 15 grupos originarios de aproximadamente estos 59, 60 principales de los que hemos hablado en la literatura. Y destaca entonces pues que estamos concentrados en aproximadamente el 25% de estos pueblos originarios. Y destaca también que en 22 de ellos no hay ningún registro de estudios de investigaciones hechas en estos grupos. Aquí tenemos entonces pautas importantes. Fíjense ustedes en la parte más estudiada o en la rama más estudiada de la etnobiología, que es la etnobotánica, ¿sí? Este análisis tendríamos que hacerlo en los demás campos de investigación para darnos cuenta e identificar nuestras principales carencias. Pero por lo pronto señalamos esto desde la etnobotánica, la más estudiada de las etnociencias naturales. Nos falta mucho sobre el inventario del patrimonio biocultural. Existen datos importantes, investigaciones muy importantes sobre la documentación de la biodiversidad. Hay grupos más conocidos, como es el caso de las plantas, como es el caso de los vertebrados, y otros grupos de organismos para los cuales las ciencias naturales en general han conocido realmente una pequeña fracción de lo que estimamos existe de diversidad biológica. Pero de estos grupos, los mejor conocidos son los hongos y las plantas. Pero vean ustedes que en realidad nos falta mucho por conocer.
Y si lo ponemos en términos de lo que sabemos sobre el manejo y sobre la domesticación, los signos de interrogación en la tabla, bueno, son incontables. Realmente, con todos los años de investigación que hemos invertido en esto, no solamente mexicanos, sino en todo el mundo, sabemos realmente poco de lo que son estos organismos con los que interactúan los seres humanos y de cuya historia hablamos hace unos minutos. Entonces creo que tenemos por delante, y esto es me parece que para las nuevas generaciones, un enorme mundo de investigación en todos los sentidos. Y fíjense ustedes que desde el punto de vista de lo que es el patrimonio biocultural de México, este tipo de trabajos que documentan sobre el manejo, sobre la domesticación, son fundamentales. ¿Por qué? Porque uno de los grandes puntos a poner en la perspectiva, ¿no?, y que desde hace varios congresos de etnobiología se han estado señalando, es el tema de la defensa de ese patrimonio. Necesitamos documentar ese patrimonio para poderlo defender. Eso está claro. Hay un gran debate sobre si no nos estamos metiendo a la órbita de la propiedad privada cuando se trata de bienes colectivos. Es cierto, pero la biopiratería está actuando. La biopiratería es muy activa y está jalando agua para su molino. Y nosotros tenemos que tener, como etnobiólogos, una posición clara, política, como bien lo decía en la mañana José Blancas en una de las reuniones, porque no es solamente una cuestión académica, es una cuestión académica y también una cuestión política. Y otro aspecto que resulta de la investigación del manejo y de la domesticación de estos organismos es la que tiene que ver con el manejo sustentable. Muchos ecólogos, muchos antropólogos, muchos innovadores tecnológicos hacen un arduo esfuerzo por inventar el hilo negro, cuando en realidad existen experiencias muy vastas en las culturas, en los pueblos locales. Están varios de nuestros colegas realmente inventando el hilo negro. Nosotros creemos que la documentación de toda esta cultura, de toda esta praxis relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales es fundamental, no solo para la defensa patrimonial, sino también para dar pasos más acelerados en una dirección de lo que llamamos el manejo sustentable. En nuestro grupo de investigación se dedica fundamentalmente de manera muy importante a esto, a entender, a documentar los procesos de manejo, con la convicción de que se trata de una relación, de una interacción crucial entre sociedad y naturaleza, pero también con la convicción de que en esas tecnologías tradicionales está un patrimonio fundamental en el cual tenemos que cimentar toda una estrategia de defensa del patrimonio biocultural. Y lo abordamos desde una perspectiva o desde una dimensión sociocultural, desde una dimensión ecológica y desde una dimensión evolutiva. Como ven ustedes, en realidad necesitamos de herramientas que van más allá de la etnobiología y que conectan la etnobiología. Necesitamos dar pasos hacia la consolidación de la etnobiología, sin duda. Y esto implica trabajar en la consolidación de marcos conceptuales. Necesitamos marcos conceptuales sólidos. Y aquí creo que es de destacarse todo este esfuerzo que Víctor Toledo y otros colegas han venido realizando alrededor de la caracterización del cosmos, del corpus y de la praxis. Y este marco conceptual no es solamente un marco que nos ayude a entender el conocimiento ecológico tradicional o la etnoecología. Es un marco conceptual transversal que es de gran utilidad para todas las áreas del conocimiento etnobiológico. Y me parece que así tenemos que verlo. Pero no es el único marco.
Hay importantes marcos para entender la cultura, para entender los procesos económicos, los procesos asociados a la gobernanza, los procesos ecológicos, los procesos evolutivos, y todos estos marcos conceptuales hoy en día son de primordial importancia para fortalecer la etnobiología. Los métodos. Necesitamos dotarnos de métodos sólidos, vigorosos. Creo que esta discusión entre etnobiología cuantitativa y etnobiología cualitativa no tiene sentido. Lo que tiene sentido es plantearse problemas de investigación, preguntas de investigación y utilizar los métodos más pertinentes. Son tan importantes las aproximaciones cualitativas como las aproximaciones cuantitativas. Carece de sentido hablar de etnobotánica cuantitativa y etnobotánica cualitativa, no. Lo mismo es el caso de los enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Tenemos que hacer uso de esos marcos metodológicos para contestar lo que queremos, lo que tenemos como pregunta. Debemos buscar la amplitud de los alcances de la etnobiología, sin duda. Aquí hay un trabajo muy importante que hizo Jimena Paz, no sé si está por aquí Jimena, por ahí está. Ella hizo un diagnóstico muy importante sobre el estado de la etnobiología en los programas educativos. Bueno, no son muy halagüeños los datos que encontró Jimena, pero sí nos plantea una ruta muy interesante de lo que tenemos que hacer como etnobiólogos. Tenemos que buscar insertarnos en los programas de licenciatura y de posgrado, al menos de áreas como la antropología, la biología, la ecología y las ciencias ambientales. Pero también debemos aspirar a insertarnos en los programas básicos y de educación media y media superior. Tenemos también que hacer un importante esfuerzo para insertarnos en las instituciones gubernamentales y en las políticas públicas. Hoy las redes que están funcionando alrededor de la etnobiología están haciendo esfuerzos importantes, ¿no? Y me parece que esa es una ruta que hay que consolidar. Difícil abordar esto en esta charla, pero no quiero dejar de señalarla. La otra es la de la inserción de la etnobiología en los procesos y en los movimientos sociales. Hay muchas, cada vez más experiencias en esta dirección, pero me parece que tenemos que actuar con un claro impulso en esta dirección y haciendo lo que sabemos hacer: investigación, formación de gente, la difusión, propuestas, estrategias de monitoreo. Esto que nos enseñan a hacer en la universidad tiene mucho valor en los movimientos sociales, en los procesos sociales en los que pueden los etnobiólogos insertarse. Y todo esto es muy importante para la etnobiología, pero la etnobiología no está sola. La etnobiología no es ese consorcio de ciencias que buscan entender la relación entre sociedad y naturaleza. En realidad el desafío es mucho más amplio, más allá de la propia etnobiología. Y la pauta está marcada por esto que se ha denominado cambio global, y al que se hacía referencia hace un rato Ireri Suazo. Estamos ante escenarios de una crisis ambiental bastante severa, muy seria, que implica retos importantes no solo para la etnobiología, pero también para la etnobiología. Estamos ante escenarios que van más allá del cambio climático y que están implicando alteraciones importantes de ciclos biogeoquímicos que alteran, que afectan los ecosistemas terrestres y que influyen de manera decisiva en la pérdida de biodiversidad. Y hay una dimensión social de ese cambio global. Una dimensión social que se expresa en un crecimiento absoluto y relativo de pobreza y de desigualdad, de extinción de culturas, de pérdida de instituciones, de grandes conflictos de gran escala, como las guerras, como el narcotráfico, como el tráfico de armas, como el tráfico de personas, un montón de cosas que están
a diario en nuestra vida y para los cuales se requiere una respuesta. El gran problema de todo esto son los ritmos en los que están operando estos cambios globales, ¿no? Este es un ejemplo de esto. Todo el mundo ha asumido que los demonios se desataron con la revolución industrial. Es cierto, se desataron los demonios en el siglo XVIII, pero parece que se alborotaron estos demonios después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven ese pie de color verde oscuro, ¿sí?, es el nivel de impactos importantes sobre los ecosistemas. Y vean ustedes que el tamaño de ese pie ha crecido de manera alarmante de los años 50 del siglo pasado hasta el presente. En tan solo 70 años hemos tenido cambios sin precedentes en la historia del planeta. De eso estamos hablando, de que en unas cuantas décadas estos cambios, esos grandes cambios de escala global están afectándonos y que tenemos que actuar bajo una manera distinta de concebir lo que son los sistemas sociales y los sistemas ecológicos. La etnobiología es una de las áreas del conocimiento que tiene que ver, que ha tenido que ver con el estudio de los sistemas sociales y su interacción con los sistemas naturales. Y por eso tiene una particular relevancia en esta óptica. Pero en realidad, la agenda de investigación exige un montón de nuevos enfoques y temas de investigación que son emergentes. Y estamos hablando de esto que hoy se ha denominado la ciencia para la sustentabilidad y que tiene que ver con muchas de las cosas que están en esta diapositiva. La sustentabilidad vista en relación con la resiliencia y la adaptabilidad de los sistemas socioecológicos, la complejidad, la transescalaridad, la importancia de los conocimientos locales en la atención de esta problemática, la investigación y la acción participativa, el manejo adaptativo y un montón de temas que están hoy en día en esta agenda de investigación. Lo que tenemos que pensar, desde mi punto de vista, es cómo insertamos la etnobiología en esta búsqueda de nuevas perspectivas, de cómo generamos una agenda de la etnobiología para la sustentabilidad, de cómo insertamos la etnobiología en esta ciencia para la sustentabilidad. Insisto, nosotros hemos estudiado sistemas socioecológicos desde el principio, desde el origen, y tenemos algo que decir. También hemos estudiado la sustentabilidad, la resiliencia y la adaptabilidad de los recursos que estudiamos y de los sistemas en donde se encuentran estos recursos. La etnobiología tiene mucho que aportar en esta dirección. Y parece que la etnobiología es y puede ser un puente muy importante entre lo que es el conocimiento tradicional y lo que son ciencias como las ciencias ambientales, como la ecología, etcétera. Puede ser la etnobiología un puente fundamental y me parece que hay que hacer esfuerzos muy importantes por consolidar, por extender esos puentes. Tenemos que ser más proactivos en los procesos participativos. A veces los estudiamos y los vemos. Creo que somos parte de los actores que forman parte de los procesos participativos y así tendríamos que verlo. Igualmente, me parece que tenemos grandes aportes que hacer en el manejo adaptativo. Sobre todo, hay herramientas de monitoreo que son fundamentales para quienes llevan a cabo experiencias directas de manejo y el monitoreo de las acciones que pueden aportar los etnobiólogos son una herramienta de gran trascendencia. Esto que ha sido pues una preocupación desde hace mucho tiempo de cómo interactuamos distintas disciplinas para entender los fenómenos de la interacción entre sociedad y naturaleza es parte de nuestra preocupación, parte de nuestra agenda y es también parte de la agenda de la ciencia para la sustentabilidad. En este congreso, la transdisciplina
tiene un lugar especial, tiene un lugar que ha sido, digamos, puesto como en el centro, como en la mesa del debate. Y aquí creo que es importante reconocer precisamente que incursionar en la transdisciplina implica reconocer otros saberes que van más allá de las disciplinas que se construyen desde la academia y que implica reconocer los conocimientos, el diálogo de saberes entre distintos sectores de la sociedad, las comunidades rurales, las ONGs, las instituciones gubernamentales incluso, o hasta las propias empresas. Y cada uno de estos universos constituye redes por sí mismas sobre las cuales es necesario establecer y abrir diálogos muy importantes. Nosotros, sin duda, nos sentimos más identificados con este sector, que es el sector rural. Con ellos hemos trabajado, hemos hecho acompañamientos importantes durante décadas, y creo que es muy importante para nosotros apoyar a este sector, porque ha sido uno de los sectores con mayor invisibilidad en estos procesos dialógicos que queremos desatar. Creo que es un compromiso fundamental de la etnobiología apoyar y valorar estos sectores que han sido poco escuchados en el escenario nacional. Muchas gracias.